iniciando el día de hoy para que podamos ir avanzando. Ok. Ok. Solo me confirman si ya estamos viendo pantalla completa. ¿Sí, verdad? Sí, Lick. Ok. Vamos apagando cámaras si quieren. Ok. Nos habíamos quedado el día de ayer hablando acerca de las neuronas y los receptores adrenérgicos. Al igual que los colinérgicos, habíamos establecido que se almacenan en vesículas sinápticas, pero que son estimulados por medio de exocitosis. También recordamos que en el caso específicamente de lo relacionado con los receptores, en lugar de tener a aquellos dos que eran las muscarínicas y las nicotínicas, aquí teníamos de igual manera dos, pero que a su vez estos dos se amplían en cinco, porque son dos componentes importantes de alfa, alfa 1, alfa 2, beta 1, 2 y 3. Y cada uno de ellos tiene un efecto ya sea excitatorio o inhibitorio, y las neuronas pueden liberar noradrenalina tanto como un neurotransmisor que trabaja directamente con el mapa habilitado en el campus sobre daño cerebral. Se me empezó a dudar. A ver un segundo. Sé que tenemos mapa conceptual, pero es de capítulo 13 y 15. Ah, ya lo vi. No, pero este de daño cerebral, creo que le puse mal la fecha. Sí, está malo la fecha, porque este de daño cerebral es de la unidad 3. De la unidad 3. Que no se estresan. Me he percatado que tenía fecha de abril. Gracias. Ok. En el caso de los receptores. Súper. Gracias. Ok. Con respecto a las neuronas simpáticas postganglionares, pueden liberar la noradrenalina como neurotransmisor y como hormona, y la adrenalina solo se libera como hormona. Entonces, esto nos ayuda a comprender que los efectos de la noradrenalina pueden ser más inmediatos, a diferencia que los de la adrenalina, que pueden ser un poco más lentos. En el caso, habíamos hablado también de estos procesos de los neurones y receptores adrenérgicos. Avanzo por aquí porque nos habíamos quedado en distinguir cada uno de ellos. Y para esto me gustaría que alguno de ustedes participe en la lectura de cada uno de ellos. Así que voy a ocupar 5 participantes que me ayuden a leer esto. A ver. Los elijo dedocráticamente entonces. Ok. Brenda. Disculpa. Ay, ahora sí ya les escucho. Lady y Stacy. Lady, ayúdeme con alfa 1, Stacy con alfa 2, luego Brenda con beta 1, Samantha con beta 2 y María Fernanda Zúñiga con beta 3. Adelante. Fibras musculares lisas en los vasos sanguíneos que irrigan glándulas salivales, piel, mucosas, riñones, vísceras abdominales y el músculo esfínter de la pupila en el ojo. Los músculos esfinterianos del estómago y la vejiga. Células de las glándulas
sudoríparas de las palmas y las plantas. Ok, solo le voy a hacer, gracias, solo le voy a hacer una pausa. ¿Dónde está la primera columna? Se me escapó ponerle el título. La primera es ¿dónde hace el efecto? O sea, ¿cuáles son los órganos efectores? Y posteriormente, ¿cuál es el efecto que tiene sobre estos órganos? Así que, en pocas palabras, ¿dónde dónde el receptor alfa 1 se ubica y qué va entonces a trabajar? Principalmente fibras musculares lisas. Recordemos que las lisas tienen que ver con mucosas, sistema digestivo, riñones, aparato genitourinario, en glándulas salivales y glándulas sudoríparas. También de las palmas de las manos y plantas de los pies. Adelante. Adelante, Lady. El siguiente, ¿cuál es el efecto? El efecto excitación, contracción que provoca casi no se ve. Vasoconstricción. Vasoconstricción, dilatación de las pupilas y cierre de los esfínteres. Secreción de K y agua. Ajá, Aumento del potasio. potasio y agua. Aumento de la sudoración. Perfecto. Esto quiere decir de que la alfa 1 tiene un efecto predominantemente excitatorio. Por ende, como ustedes pueden observar, al generar la vasoconstricción, quiere decir de que hay mayor flujo en los vasos sanguíneos, pero por un menor espacio. Adicionalmente de esto, se puede dilatar la pupila, se cierran los esfínteres, o sea, se elimina o se disminuye la posibilidad de defecar o de miccionar. Y se aumenta la sudoración como una respuesta termorreguladora. Gracias. Stacy, adelante. Con alfa 1, alfa 2. Está bien. Fibras musculares lisas en algunos vasos sanguíneos. Llevan a la inhibición, relajación y vasodilatación. Las células de los islotes pancreáticos que secretan la hormona insulina. Célula beta, disminución de la secreción de insulina. Las células acinares pancreáticas, la inhibición de la secreción de enzimas digestivas. Y por último, las plaquetas en la sangre. Y el efecto es la agregación para formar el tapón plaquetario. Perfecto. Si ustedes ven entonces en el caso de las alfa 2, tienen dos funciones importantes. Es lo opuesto a lo que acabamos de ver, que en el alfa 1 hay vasoconstricción, aquí hay vasodilatación, o sea, hay relajación. El segundo punto o el segundo lugar importante sobre el que actúa es sobre el páncreas. El nombre que leyeron por ahí de los islotes pancreáticos es un nombre más fancy, más pomposo para el páncreas, pero realmente los islotes pancreáticos son el páncreas. Recordemos, ustedes esto no lo han visto, lo van a ver en Psicofisiología 3, pero cuando yo les hablaba acerca del páncreas y la importancia que tiene en la segregación de insulina y en el lado opuesto, que es la otra hormona importante, que el glucagón, recordábamos con qué estaba asociado. Con el equilibrio y el manejo de la ¿qué regula la insulina y el glucagón? ¿Qué tienen mal funcionamiento las personas diabéticas? ¿Y por qué se aplican insulina? Ya lo vimos eso. Les pasa, ya se lo olvidó de la unidad 1 para acá. La glucosa en la sangre. Glucosa en sangre. En el caso de la insulina va a disminuir los niveles de glucosa en sangre y el glucagón va a aumentarlos. ¿Cómo actúa alfa 2 sobre los islotes pancreáticos? Va a disminuir la secreción de insulina. Eso quiere decir
va a detectar que ya los niveles de glucosa en sangre están suficientemente buenos como tal para poder eliminar o disminuir entonces la secreción de insulina. Y finalmente también ataca las plaquetas en sangre. Eso quiere decir el tapón plaquetario hace referencia a que la vasodilatación quiere decir que los vasos sanguíneos se dilatan, se amplían. Entonces pueden pasar entonces este cuerpo de células plaquetarias más adelante. Gracias. Adelante, Brenda, si no me equivoco, le había pedido que me ayudara a leer beta 1. Fibras musculares cardíacas, células juxtaglomerulares del riñón, lóbulo posterior de la hipófisis, neurohipófisis. Hipófisis. ¿Se lo vieron en general? Adipocitos y células adiposas. Excitación, aumento en la fuerza y la frecuencia de contracción, secreción de renina, secreción de hormona antidiurética, degradación de triglicéridos y liberación de ácidos grasos en la sangre. Muy bien. Ok, vamos por partes. En el caso de las fibras musculares cardíacas, el efecto que tiene beta 1 es de excitación. Eso quiere decir de que va a aumentar el pulso en el cual se envía sangre hacia el resto del cuerpo. Recordemos que el corazón lo que hace es una bomba que va a llevar entonces sangre a las distintas partes del cuerpo. En el caso de las células juxtaglomerulares del riñón, lo que generan es renina. En el caso de renina, es una hormona que trabaja en conjunto con la hormona antidiurética, que es la que vamos a ver a continuación, que lo que van a hacer es disminuir la probabilidad de que se pueda miccionar. Si ustedes han oído de los diuréticos, son fármacos que nos ayudan a aumentar la probabilidad que la micción ocurra. Y en la última, que es el efecto que tiene sobre los adipocitos, sobre las células adiposas, es que vamos a degradar los triglicéridos. Eso quiere decir, recordemos que los triglicéridos son compuestos orgánicos que están formados por hormonas de nitrógeno, oxígeno e hidrógeno. Y lo interesante de esto es, hace poco hablaba esto con mi esposa, le comentaba de que estaba leyendo un libro. ¿Se han fijado que todo el mundo habla de la quema de la grasa? Todo el mundo habla acerca de bajar de peso y bajar la grasa. ¿Cierto? Ven fajas reductoras y cremas, no sé qué. Y todo se dedica hacia lo estético, ¿no? Pero ustedes alguna vez se han preguntado qué pasa con la grasa. O sea, ¿dónde va? ¿Qué ocurre? ¿Se convierte? No sé. ¿En qué? ¿En algo más? ¿En músculo? No, ¿verdad? No. No, músculo no. ¿Qué más? A ver, ¿qué piensan? En el libro decía, ¿ustedes creen que hay como un cielo de grasa donde va la grasa ahí, se convierte y pasa al cielo de la grasita? O no sé, ¿qué pasa? ¿Qué piensan? Hay un estudio bien interesante de una universidad en Estados Unidos que se hizo esta pregunta y entonces decía de que qué pasaba con esto específicamente que estamos hablando de la degradación de triglicéridos. Porque las células adiposas, recordemos que esto es grasa, que las células adiposas principalmente están formadas por esos tres componentes: nitrógeno, oxígeno e hidrógeno. Entonces, cuando se descompone esa molécula, tienen átomos como tal de cada uno de ellos. Y entonces, hay tres posibles vías. Una vía importante es que la grasa se convierte en energía, ¿sí? Principalmente por los grupos nitrosos, adenosintrifosfato, recordemos que tiene grupos de nitrógeno por ahí. Entonces ese es un camino. El segundo camino es por medio de la micción, por medio del sudor, de manera líquida principalmente.
Pero estos dos no son tan amplios. Y cuando yo leí, me parecía tan interesante porque decía que la mayor parte de estos, antes de darle la respuesta, leo al chat, construyen células algunas hormonas. Sí, sí, algunos. Pero lo más interesante de esto es que cuando el triglicérido se degrada, se deshace el cuerpo principalmente a través de la respiración. Tan, tan, tan. Porque al final, cuando usted une ya los cuerpos de oxígeno e hidrógeno como tal, que tienen esos cuerpos carboxilos, van a ser degradados por medio de la respiración. Y esto es algo que a mí en lo particular me llamó muchísimo la atención, porque yo soy una persona que experimenta mucho con su alimentación, con su ejercicio, patrones de sueño, entre otras cosas. Y me di cuenta que entre más empezaba a dormir, o sea, continué haciendo la misma rutina de ejercicio, continué haciendo la misma alimentación, pero entre más dormía, más grasa bajaba. Y no me explicaba por qué. Y de ahí es la oportunidad. Y por eso es que le dicen a usted que es tan importante que en el ejercicio usted descanse, pueda dormir. ¿A algunos se les había cruzado la atención por ahí? A mí tampoco me había cruzado. Yo creo que así como ustedes, que están sin palabras, así me dejó a mí. Bueno, Samantha, adelante. Perdón, adelante. Ok, beta 2. Músculo liso No, en las paredes. perdón, solo Samantha, la voy a parar un ratito. No sé, no Ok. sé si alguien había abierto el micrófono antes. Sí, era Daniela, solo, era un comentario pequeño. adelante. Sí, yo no sabía de que eso ayudaba a bajar de peso, pero pensé que era porque uno gastaba energía, al dormir la recuperaba, pero en mejor manera, pero Sí, cuando dormía más, no que ayudaba a bajar de peso. yo también pensaba esto, que conste, o sea, no es que se va a echar a dormir como un oso a hibernar 6 meses y va a perder grasa. Bueno, quizás si duerme los 6 meses continuos, tal vez va a gastar un poco de las reservas energéticas que tiene. Pero necesita hacer ejercicio porque el ejercicio degrada los triglicéridos y ahí es cuando ya podemos acceder a estos átomos de estas células. Pero no es que solo con dormir va a bajar de peso. ¿Sí? Quiero dejar eso claro. El ejercicio degrada los adipocitos en esos tres átomos y posteriormente el cuerpo los deshace. ¿Estamos? Súper. Gracias. Adelante. Ahora sí, Samantha. Beta 2. Ok. Músculo liso en las paredes de las vías aéreas, en los vasos sanguíneos que irrigan el corazón, el músculo esquelético, el tejido adiposo y el hígado, y en las paredes de órganos viscerales como la vejiga. Inhibición, relajación que provoca dilatación de las vías aéreas, vasodilatación y relajación de las paredes de los órganos. Músculo esfínter de la pupila, inhibición, relajación siempre, hepatocitos, glucogenólisis, así se dice. Ok, degradación, que es la degradación del glucógeno en la glucosa. En glucosa. ¿Recuerdan? Bueno, los primeros 2 puntos no los voy a tocar porque ya lo vimos en el efecto anterior en el caso de las alfa 2. Recordemos que la alfa 2 lo que hacía era vasoconstricción, aquí tenemos vasodilatación. Al tener esta mayor oportunidad de relajación, lo que hace entonces es que el músculo liso de los vasos sanguíneos, corazón, tejido adiposo, hígado, todo esto entra en un estado de relajación. Igual en el músculo esfinteriano de las pupilas, se relaja y por ende entonces va a poder entonces brindar ese estado de tranquilidad. A donde sí me voy a enfocar es en los hepatocitos. Los hepatocitos son las células especializadas hepáticas, eso quiere decir ¿dónde? ¿Recuerdan? Cuando hablábamos de células hepáticas,
o de glucógeno hepático? A ver. Oye, aunque sea, búsquenla en Google, ahí en el celular. Lo tienen a mano, en lugar de estar en Facebook, en Instagram, o en YouTube, no sé qué están viendo. Hepática, nos referimos al Hígado. hígado, ¿ok? Recordemos que les había dicho de que la glucosa es la forma de carbohidrato más accesible en nuestro torrente sanguíneo, pero también el glucógeno, que es como el siguiente estrato, que es el que nosotros echamos mano cuando la glucosa se acaba en la sangre. Entonces el glucógeno principalmente se aloja a nivel hepático, a nivel del hígado, o en el caso de las fibras musculares también hay un cierto grado de glucógeno. Eso quiere decir que el glucógeno se puede convertir en glucosa para darnos entonces la energía que necesitamos. Y finalmente, creo que era María Fernanda, beta 3. Sí, dice tejido adiposo pardo, grasa parda y termogénesis, producción de calor. Ok. Recuerda que esto lo comenté ayer. ¿Qué opinas sobre esta situación? Que ayer hablábamos que todo el mundo piensa en grasa y automáticamente pensamos en grasa blanca. No sé si es lo primero que han pensado. Que es como se nos pinta, ¿no? Como la manteca literalmente de cocina. Pero resulta que la grasa corporal tiene 3 colores. Hay grasa amarilla, que es la que nosotros vemos normalmente, y el color se lo da esta estructura a los triglicéridos. La segunda, que es grasa café, que esta es necesaria para el cuerpo. Y luego hay una que es grasa parda o grasa beige, que se le dice en inglés. Y esta grasa beige principalmente se aloja en la zona de la clavícula, en la zona del esternón. Y esto nos ayuda principalmente a generar calor. Esto con la idea de mantenernos en un estado y una temperatura corporal adecuada. ¿Dudas hasta aquí? No, licenciado, muy bien todo. Perfecto, gracias. Entonces entremos a lo que les comentaba el día de ayer, de que estas hormonas, neurotransmisores, receptores que nosotros estamos viendo ahorita, todos son naturales, pero nosotros como seres humanos hemos tenido que echar mano de la ciencia y hacer algunos productos químicos que van a generar un efecto muy parecido al que tratan de emular. Y esto vamos a hablar acerca de los agonistas y los antagonistas. Cuando pensamos en una película de Marvel, piensen que el agonista es el héroe y el antagonista es el villano. ¿Ok? ¿Por qué el villano? Ya vamos a ver por qué cuando hablamos de estos procesos químicos hablamos de agonista y de antagonista. Cuando hablamos del agonista es que se une al receptor, la molécula química que es generada, se une al receptor y lo activa. El antagonista se une al mismo receptor y lo bloquea. En el caso de los agonistas, entonces, imita el efecto de un neurotransmisor natural o de una hormona, y el antagonista evita que un neurotransmisor natural o una hormona ejerzan sus efectos. Como por ejemplo, ¿cuántos de ustedes en la mañana que se levantan, ya sea porque tienen sinusitis o rinitis alérgica y que los cambios de clima, que esto, que aquello, y todo esto les genera esa sensación de mucosidad? ¿Ha pasado? Todos los días, licenciado. ¿Y qué toma usted? ¿Toma alguna pastilla o usa algún spray nasal? Ajá, spray nasal, loratadina, dependiendo. Bueno, pues resulta que el componente principal de estos elementos es la fenilefrina. La fenilefrina es un compuesto químico
que se va a unir a los receptores, en este caso alfa 2, y va a limpiar las vías aéreas y va a permitir entonces que pues el aire pueda fluir de manera más óptima por las vías aéreas, y por eso es que sentimos como esa sensación de alivio. Ajá. Samantha, María Fernanda, yo también tengo rinitis, ¿ok? Y eso es un agonista. Un antagonista, como por ejemplo el antagonista de la atropina, que acabamos de verlo ahorita con las células beta 2, si ustedes ven por acá, en el caso de las células beta 2, específicamente en el esfínter de la pupila, se genera la relajación, y en el caso de las células alfa 2, se genera más bien la constricción de la pupila. En las alfa 1 se genera la vasoconstricción y la dilatación de la pupila. Entonces, Entonces, en el caso de la atropina, por ejemplo, que es un medicamento que se utiliza, que está en una solución en gotas, que se echa en los ojos, se aplica en los ojos, perdón, vamos a ver que en el caso de la pupila se va a mantener dilatada por más tiempo. Esto se utiliza, la atropina, por ejemplo, cuando se realiza un examen médico en el cual el doctor, un examen visual, donde el doctor necesita que la pupila se mantenga dilatada para poder tener una mejor visión de la misma. Porque cuando a usted le aplican luz en el ojo, la pupila entonces se va más bien a contraer, y al contraerse permite menor ingreso de luz. Pero la atropina, porque como el doctor va a necesitar aplicar luz para poder ver, la atropina dilata la pupila para que no se contraiga. ¿Estamos bien? ¿Dudas? Con agonistas, antagonistas. Muy importante que entiendan esto, porque para los temas que vamos a ver del efecto de los antidepresivos, el efecto de los ansiolíticos, el efecto de algunos neurotransmisores, algunos son agonistas y algunos son antagonistas. ¿Estamos? ¿Dudas? No, Lick. Ok. Ahora, el siguiente tema es el tono autónomo. El tono autónomo puede ir en dos vías: en el tono autónomo simpático y el tono autónomo parasimpático. Cuando nosotros entramos y comprendemos esta situación, nos va a brindar la oportunidad de comprender lo siguiente. En el caso de la simpática, la respuesta simpática, recordando que lo simpático es aquello que excita, parasimpático inhibe. En el caso del tono simpático, el aumento del tono simpático favorece las funciones corporales que pueden mantener una actividad física vigorosa y la producción rápida de ATP. También, en el caso de la división simpática, reduce funciones corporales que favorecen el almacenamiento de energía, como lo que nosotros hablábamos. Recuerda que cuando nosotros estamos haciendo ejercicio, en la mayor parte de los casos, exceptuando de repente que depende de lo que ustedes están, de la habilidad que ustedes están teniendo o de la actividad física que ustedes están teniendo, se puede inhibir, por ejemplo, la micción, defecación, o se puede también inhibir en el caso del almacenamiento de energía, es la acumulación de tejido adiposo. ¿Y qué lo provoca entonces? ¿Qué provoca las respuestas simpáticas? Además del ejercicio físico intenso, o sea que es un ejercicio programado, hay varias emociones que pueden provocar las respuestas simpáticas, como por ejemplo el miedo, la vergüenza o la ira. Cuando nosotros nos encontramos ante estas tres etapas, o ante estas tres emociones,
vamos a generar respuestas simpáticas porque van a generar principalmente respuestas adrenérgicas. Eso quiere decir, el miedo hace que la percepción de miedo, en el caso de las emociones, va a generar entonces que las glándulas suprarrenales secreten adrenalina y noradrenalina, y eso nos permite estar atento para poder reaccionar ante la situación. La vergüenza también genera específicamente cortisol, que también es conocida como la hormona del estrés, pero el cortisol también nos lleva a generar esta respuesta de vergüenza. Y también el enojo puede, sobre todo, llevar una vasoconstricción. Eso quiere decir aumenta el flujo cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca. Como por ejemplo, ustedes se han fijado que cuando se enojan, hasta se tocan la yugular, que es como la vena carótida, recuerden que está como exactamente abajo de la mandíbula. Y ustedes sienten que le hace como pum, 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 pum. ¿Se han percatado? O nadie se enoja, todos son tranquilos, aquí todos son amor y paz. Nunca me he fijado de eso. Fíjense la siguiente vez, o incluso, por ejemplo, les puede pasar también que el corazón se siente que palpita mucho más rápido. ¿Okay? Entonces, esas son las respuestas simpáticas. ¿Qué pasa en el cuerpo? Lo que nosotros hemos visto. La pupila se dilata, eso quiere decir que permite mayor ingreso de luz. Se lleva entonces a que la pupila se aumente. Al aumentarse, brinda entonces la oportunidad de tener como mayor retroalimentación sensorial. Lo que hablábamos, se aumenta la frecuencia cardíaca, se aumenta la contracción del corazón y la tensión arterial. Eso quiere decir que llega más sangre a todo el cuerpo. De nuevo, en el caso del sistema digestivo, el sistema génito-urinario no recibe esta irrigación. En el caso de las vías aéreas, se dilatan, permite un movimiento más rápido del aire dentro y fuera de los pulmones. ¿Se han fijado que cuando ustedes tienen miedo... Me río porque voy a hablar esto, sé que a veces utilizo mucho las conversaciones y las experiencias que tengo con mi esposa, pero hubo una vez que ustedes recuerdan cuando fue lo de las elecciones en el 2017, que hubo un gran relajo, que de calles tomadas, de militares por aquí, gran relajo. Entonces, por esa época nos encontramos con una movilización y bueno, y cuando yo volteo a ver si mi esposa, que en aquel tiempo era mi novia, estaba cerca de mí, no, hombre, mi esposa me había dejado, ya se había saltado un muro. Y cuando hablamos ya con mayor tranquilidad, le digo yo, ¿y cómo tuviste esa fuerza, esa habilidad? Yo no sé, yo corrí, me levanté, salté y ni cuéntame. Se han percatado cuando nosotros nos encontramos como en una situación muy difícil, muy estresante, sobre todo en el caso de las madres, por ejemplo, que hay madres que hacen lo que sea, que su hijo esté en peligro, se pelean con un animal, con una persona, sacan fuerzas de donde no hay. ¿Sí? Esto ocurre porque el cuerpo genera mayor irrigación sanguínea por las respuestas simpáticas. Ok, también en el caso de las vías aéreas permite mayor ingreso de aire. Eso quiere decir que podemos mantener actividad física prolongada, podemos mantener actividad física de manera también más fuerte. Y esto tiene mucho que ver con el proceso de la apertura de las vías aéreas. El caso de los vasos sanguíneos que irrigan riñones, tubo digestivo, se disminuye el flujo sanguíneo, por lo cual hay una reducción en la formación de orina, hay una reducción de actividad digestiva,
Por ejemplo, en muchos casos ustedes cuando están estresados, pero no me refiero a un estrés de que ya casi es hora de entregar una tarea. Me refiero más al estrés agudo, no a un estrés persistente. Generalmente hasta se pierde la ganas de comer, se pierde el deseo de alimentarse, porque se cierran las vías hacia el tubo digestivo. Y finalmente, en el caso de los vasos sanguíneos que irrigan los órganos participantes en el ejercicio o en la lucha contra el peligro, van a ser dilatados y por ende van a tener mayor irrigación. Eso quiere decir músculo esquelético, músculo cardíaco, hígado, tejido adiposo, porque el tejido adiposo al final se puede convertir en energía y se aumenta también el flujo sanguíneo hacia estos tejidos. Eso quiere decir se va a llevar mayor cantidad de nutrientes, mayor cantidad de agua, mayor cantidad de oxígeno hacia cada una de las vías. En el caso de los hepatocitos, lo que hablábamos, se va a generar entonces la glucogenólisis, que es la degradación de glucógeno en glucosa, y los adipocitos van a generar la lipólisis. Eso quiere decir, se va a degradar los triglicéridos en ácidos grasos y glicerol, que al final termina en oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. La liberación de glucosa producida por el hígado provoca un incremento de la glucemia, o sea que si nosotros nos hacemos un examen de sangre, en ese momento en específico, lo más probable es que nuestra glucosa en sangre esté mucho más elevada que en condiciones normales. Y los procesos no esenciales para sobrellevar la situación estresante se inhiben. Todo lo relacionado con el tubo digestivo, secreciones, pueden disminuir o incluso detenerse. También el caso, por ejemplo, de las funciones del aparato, del aparato reproductor también pueden cesar, también pueden disminuir en mayor situación. Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿Recuerdan que les había dicho que los efectos simpáticos pueden durar más, son más generalizados? Recuerdan que yo les decía, es más fácil activarse de un momento a otro que relajarse después de un proceso de activación. ¿Y por qué creen que pasa esto? Porque es más directo. ¿Por qué? Porque es más directo. Directo, ¿qué más? ¿Por qué se les ocurre? ¿Por qué creen que los efectos simpáticos duran más que los efectos parasimpáticos? ¿Nadie más? Ok. Entonces, ¿por qué? Bueno, hay 4 puntos importantes que yo quiero que veamos. Uno es que los axones postganglionares, recordemos, ganglio, teníamos neuronas preganglionares y neuronas postganglionares. En el caso de los axones postganglionares, se distribuyen a través de una zona más extensa. Eso quiere decir de que muchos tejidos se activan de forma simultánea, como lo que hablábamos ahorita. Los pulmones se abren, el hígado, el páncreas empiezan a secretar, empiezan a trabajar mucho más fuerte, el músculo esquelético se activa mucho más fácil. En el caso de la enzima, recuerdan que inhibe la acetilcolina, que es conocida como la acetilcolinesterasa, inactiva la acetilcolina en poco tiempo, mientras que la adrenalina también se va a mantener más tiempo en la hendidura sináptica. La adrenalina y la noradrenalina son secretadas en la sangre desde la médula suprarrenal, intensifican y prolongan las respuestas provocadas por la noradrenalina que se liberan los axones simpáticos postganglionares, y estas hormonas pueden circular por todo el cuerpo y afectan distintos tejidos que posean receptores alfa y receptores beta adrenérgicos. Eso quiere decir receptores alfa y beta que activen el cuerpo.
Y finalmente, después de un cierto tiempo, la adrenalina y la noradrenalina se inactivan por medio de la destrucción enzimática en el hígado. Pero eso quiere decir de que esta destrucción enzimática ocurre menos rápido, o mejor dicho, o más lento que lo que ocurre con la acetilcolina. Eso quiere decir, la acetilcolina, sus efectos duran menos tiempo que la noradrenalina y que la adrenalina. Eso quiere decir, los procesos parasimpáticos son menos duraderos y son más difíciles de alcanzar. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Me perdí, licenciado, un poco. ¿En dónde? En lo último. En que la acetilcolina, acuérdense que tenemos dos tipos de receptores importantes. La acetilcolina, los colinérgicos y los adrenérgicos. Los colinérgicos principalmente trabajan con acetilcolina que generan la respuesta parasimpática. Y la respuesta parasimpática es de descanso, de inhibición, de relajación. Los adrenérgicos, por otra parte, generan respuestas simpáticas, o sea, de excitación, de activación, lo que hablábamos de la respuesta lucha-huida. La adrenalina, la enzima que nosotros teníamos, recuerden, la acetilcolinesterasa, inhibe la producción de acetilcolina muy rápido. Mientras que en el caso de la enzima que se encarga de recapturar la adrenalina y noradrenalina, no lo hace tan rápido. Por eso es tan fácil que nosotros pasemos de un estado de relajación a excitación en poco tiempo, que lo hagamos al revés, de excitación a relajación en poco tiempo. Ahora sí. Sí, licenciado, muchísimas gracias. Súper. ¿Dudas? ¿Alguien más? No, Lick. Ok. Y vamos a ver, adelanto por acá. Ok. ¿Saben qué? Me voy a quedar hasta ahí, porque ya este es otro, no es otro tema, es las respuestas parasimpáticas, pero nos tardaríamos en finalizar estos dos puntos. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Todos claros? Ok. Bueno, entonces, si no hay más dudas, vamos a continuar el día de mañana. Para sus compañeros, voy a tratar de subir esta clase ahorita para que puedan ir revisándolo y puedan ir trabajando en él. ¿Ok? Si no hay más dudas, entonces nos veríamos el día de mañana, misma hora, mismo canal. No, hoy no voy a mandar lista, porque hay muchos que faltaron hoy. Y la verdad que hay varios que me escribieron, incluso de la otra clase de Psicología General que tengo clases hoy. Bueno, muchas gracias. Feliz día, pórtense bien. Feliz Igual, día. Lick, gracias. Gracias.